Bien, como os decía, vamos a empezar las teorías contractualistas por los autores más antiguos dentro de esta corriente, que serían los sofistas. Son unos autores que ya conocéis. Sabéis que fue Nietzsche quien los reivindica y los trae de nuevo, los pone de nuevo sobre la mesa, digamos. Habían sido autores olvidados, quizás por el rechazo que Platón había mostrado, ¿no? Por el descrédito al que habían sido sometidos, pues por múltiples razones, ¿no? Por su relativismo, por el hecho de que hacían profesión de la enseñanza y cobraban por enseñar. Pues habían sido considerados siempre autores menores, cuando no directamente rechazables. Y es Nietzsche el que lo reivindica. Lo reivindica porque va a tener muchos paralelismos con la teoría sofista. En primer lugar, el relativismo, ¿no? Para los sofistas, todo es relativo, incluidas las leyes, incluido el hecho de que vivamos en una sociedad. Se plantean por qué vivimos en una sociedad, por qué hay leyes, de dónde surgen las leyes, quién tiene derecho a imponer las leyes a otros individuos. La respuesta que van a dar es que las leyes no tienen nada de natural, la sociedad no tiene nada de natural. Aquí se van a separar enormemente, ¿no?, de la teoría que defiende, por ejemplo, con posterioridad Aristóteles. Las leyes para los sofistas son meras convenciones humanas, meras creaciones humanas que, por lo tanto, pueden ser incluso desobedecidas, ¿no?, o cuestionadas. La mayor parte de los sofistas, hay que decir, que consideran que es bueno que sea así. El hecho de que la sociedad sea el fruto de un pacto o de una creación no tiene nada de malo. De hecho, es bueno que haya una sociedad, que haya unas leyes, aunque en ocasiones nos pueda generar cierto malestar el tener que someternos, ¿no?, a las convenciones humanas, a las normas, a las costumbres, porque de lo contrario pues podría haber individuos que decidiesen emplear la ley del más fuerte, ¿no? La sofística moderada o los primeros sofistas pensaban así: lo que es mejor y peor, lo que una ley o una costumbre o la moral consideran lo bueno o lo malo, se decide con el tiempo en función de su utilidad, ¿no?, de lo que la sociedad considera funcional o disfuncional. El robo es considerado algo negativo, inmoral, rechazable desde el punto de vista de las convenciones o de las costumbres, pues por su carácter disfuncional, ¿no?, para la sociedad en su totalidad, no porque tenga nada de antinatural robar a otro. Hay que decir que la sofística radical, los autores que vienen una generación más adelante y que viven en un contexto bastante distinto de guerra, de confusión, consideran que esa imposición de las costumbres, de las normas, de las leyes, no es más que la fuerza que emplean los débiles para subyugar a los fuertes. Supongo que esto suena de algo, ¿no? Suena muy nietzscheano. La moral del rebaño, ¿no?, el resentido, el decadente, que emplea su debilidad como un látigo para azotar a los individuos que son fuertes por naturaleza. En todo caso, lo que tienen en común tanto Nietzsche como los sofistas es la consideración de la moral, la costumbre, la ley, la sociedad en definitiva, como un artificio, como un artefacto humano que se emplea para generar un estado de cosas. Vamos a los sofistas, vamos a los contractualistas clásicos. Pasamos a la teoría de Thomas Hobbes. Su obra famosísima es el Leviatán, ¿no? El Leviatán es ese monstruo marino que aparecía ya en la Biblia, capaz de un poder inmenso y capaz también de la máxima destrucción, al que todo el mundo teme, y que Hobbes, fijaos, va a utilizar como metáfora del poder que para él debe tener el Estado. ¿Por qué considera Hobbes que el
poder del Estado tiene que ser como un leviatán, tiene que ser un poder absoluto. Hay que señalar la originalidad del pensamiento de Hobbes. Hobbes es el primer autor en la historia que defiende una concepción absolutista del poder basada por primera vez no en el orden religioso, no considera como los autores anteriores o contemporáneos suyos que el monarca deba tener, el rey deba tener un poder absoluto por el hecho de que sea un representante de Dios en la tierra. Esto era lo más habitual, ¿no? Entre los autores absolutistas, considerar que el monarca tenía que tener el poder absoluto, es decir, tenía que tener el poder ejecutivo, para ejecutar las leyes, tenía que tener el poder legislativo para legislar, ¿no? para hacer esas leyes, tenía que tener el poder para juzgar, el poder para, qué sé yo, castigar físicamente a los súbditos, incluso pues reprimir con la muerte y demás a aquellos que incumpliesen las leyes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿no? Porque era el representante de Dios en la tierra. Hobbes plantea algo muy original. Por primera vez se separa de esa concepción del poder basada en la teología y afirma que el monarca tiene que ser un monarca absoluto porque es la única manera de garantizar el orden en una situación de caos. Hay que decir que el contexto, el contexto histórico en el que vive Hobbes es un contexto de guerra civil en Gran Bretaña y que probablemente pues, las circunstancias históricas marcaron, como con cualquier otro autor, ¿no? cualquier otro ser humano, pues marcaron enormemente su pensamiento. Es decir, en un contexto de caos en el que efectivamente se constata que el hombre es un lobo para el hombre, esa es quizás pues, la frase más famosa, ¿no? de Hobbes, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. La única forma de no ser devorado por el vecino, ¿no? de no ser atacado por el vecino, de no ver tus derechos personales vulnerados por cualquier otro ser humano, es que los dos entreguen ese poder, ese derecho a un soberano que sea el que dicte las leyes y sea capaz de poner paz o de poner orden en esas situaciones que son siempre potencialmente conflictivas. Cualquier encuentro con otro ser humano va a ser un conflicto en ciernes, ¿vale? Va a ser un conflicto potencial. Por lo tanto, se necesita un Estado absoluto que garantice la paz social. Hay que decir que Hobbes escribe en tiempos de guerra. Como veis, él maneja, aparte de una concepción absolutista del poder, en el que todo el poder tiene que estar en manos del Estado, tiene una concepción pesimista del ser humano, ¿no? Una concepción antropológica, antropos, hombre, muy pesimista, muy negativa. En el momento en el que dejemos libres a los seres humanos para actuar, pues surgirá el caos, surgirá el conflicto. Los seres humanos son incapaces de llevar a cabo una cooperación. Los seres humanos son crueles, son vengativos, son dañinos, tienden a atacar al otro, ¿no? Tienden a ser sanguinarios. Y por lo tanto se necesita una ley fuerte, un Estado que ejerza un control exhaustivo sobre la población, un leviatán, ¿no? En definitiva, para que no surja el caos. Bueno, en esta parte del tema, como ya tenemos el examen el jueves, no os voy a pedir ninguna actividad. La pediré más adelante, pero sí que me gustaría que hicierais algún tipo de experimento mental con cada uno de los autores, ¿no? Que intentaseis traerlo a la actualidad. Ahora mismo
pues por las circunstancias históricas especiales que estamos viviendo, surgen un montón de cuestiones relacionadas con la filosofía política, ¿no? Por ejemplo, hasta qué punto la seguridad, ¿no?, que es lo que plantea Hobbes, la seguridad en un clima de incertidumbre y de riesgo para la mayoría de la población puede legitimar a un Estado para ejercer poder sobre sus ciudadanos, ¿no? Hasta qué punto todos en estos últimos meses hemos perdido nuestra libertad para darla al colectivo, ¿no?, para darla en este caso al Estado, que es el que tiene la soberanía, ¿no? La hemos puesto en manos, por ejemplo, de los cuerpos de seguridad, de la policía, del ejército, que tienen el poder, pues, para multarnos si hacemos una concentración o si salimos a la calle a, no sé, a vernos con un grupo de amigos muy grande. Todos hemos renunciado a ese derecho individual, a esa libertad individual, en aras de la seguridad colectiva. Bueno, pues, ¿cómo actuaría Hobbes, ¿no? ¿O qué plantearía, qué visión tendría Hobbes de la situación actual? ¿Es mejor perder en libertad para garantizar la seguridad? ¿No se puede renunciar a determinados derechos individuales en aras de esa seguridad colectiva? ¿Vale? Es necesario en el tiempo que vivimos una especie de leviatán. Ese leviatán tiene que tener algún tipo de límites, ¿vale?, para que lo penséis un poquito y lo relacionéis con el clima político, ¿no?, que estamos viviendo en estos días, y podáis opinar con fundamentos filosóficos, como de costumbre, como sé que siempre lo hacéis.